Bendecidos sean todos y bienvenidos a otra edición más de Lucky's Backstage, el podcast que siempre tengo a bien el compartir con ustedes con grandes invitados que se desarrollan en distintos quehaceres, ¿verdad? De la vida. Tengo políticos, tengo deportistas, tengo actores, tengo empresarios y hoy le toca el turno a una gran amiga que realmente yo admiro, respeto y amo tanto. Y ella es Christine Di Clario. El sentimiento es mutuo, Nelson Lucky's. Yo lo sé, mi amor. Bienvenida y gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias, es un honor estar aquí, saludarte a ti y a toda la gente que están conectados. Así es. Tú sabes, cuando yo me estaba preparando para este conversatorio, yo decía, ¿por dónde yo empiezo? Ay, porque no. Esta mujer es intensa. Admiro tanto tu carrera, tu ministerio, tu familia. Pero mira, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a tomarlo de manera cronológica. Uh-huh. Háblame de Christine la niña. Sí, sé que naciste en Nueva York. Nací en Nueva York. Mi mamá es de sangre dominicana, italiana, puertorriqueña. Ya empezamos. Tambor en la sangre. Yo digo, voy a empezar sencillito. No, mi mamá tenía 3. En serio. Y mi papá era de madre alemana irlandesa y de padre italiano, de New York. Entonces, wow. Yo me crié en un hogar que el multiculturalismo era normal. Ok. Los fines de semana mi mamá limpiaba la casa con su merengazo. Pero íbamos a la iglesia y cantábamos himnos. Okay. Mi papá era fan de la música country, pero se escuchaba mucho. O sea, mi niñera eran los canales de televisión de música, el VH1, el MTV. So, siempre había mucho arte, mucha música y de todas clases. Wow. Siempre andaba con la cabeza en las nubes. Yo descubrí en mi adultez que yo tengo déficit de atención e hiperactividad. Ok. Pero como una niña, para mí era que todo era muy colorido, todo me llamaba la atención, no me satisfacía con un solo juguete. Estaba en tu viaje. Yo estaba en un viaje constante, era de las niñas que en el colegio yo terminaba antes que todo el mundo y siempre estaba... Las maestras lo veían como buscando problemas. Pero era buscando conversación, buscando estímulo. ¿Te recuerdas a alguien? ¿Tú sabes quién era así? Por eso le digo aquí a mi esposa, Irving Alexis. Ah, sí, claro. Terminaba temprano y se paraba y se ponía a hacer otras cosas que le gustaban. Y entonces él era el niño problemático. Sí, y mi esposa le dijo, no, espera, un momento. No es eso. Y el líder innato es así. Sí. Yo, obviamente, lo he entendido en mi adultez porque he hecho mucho trabajo de introspección y sanidad interior, pero como una niña para mí era que todo era interesante para mí. Y de hecho no entendía cuando me regañaban. O sea, a veces la maestra me regañaba y yo decía, es que, you don't understand. Es que esta canción, mi mamá me la canta. Y yo se la cantaba y ahí me ponían en la esquina. Sí. Tiene un time out de 10 minutos. Sí, wow. Ese era el colorido mundo del cerebro de Christine Di Clario, desde que tengo uso de razón. Pero a muy temprana edad también sufre la pérdida de tu padre, ¿cierto? ¿Qué edad tenías? 6 años y medio. Y eras muy apegada a él. Sí. Y yo era una de estas niñas muy, muy alerta y muy madura. Yo soy la primera nieta de todas las familias. Y yo me acostumbré a estar entre adultos. Okay. Y tengo memorias muy vívidas desde mis 2 años. Así que para mí, yo viví 4 años con mi papá, que yo lo recuerdo. Yo recuerdo su personalidad, yo recuerdo el tono de su voz, yo recuerdo que él también compartía conmigo que él era músico. Él también tenía déficit de atención y no lo sabíamos. Éramos los dos creativos que estábamos bien enlazados. Cuando mi papá falleció en un lento suicidio llamado adicción. Ah, wow. Y echó a perder su cuerpo por todos los vicios que tenía. Sí. Trató de salir varias veces, pero más pudo la enfermedad psicológica del vicio que su fuerza de voluntad. Y cuando lo perdí a él, me quedé como en un limbo. Eso te iba a decir. Vacío. Un vacío muy espacio grande porque él era mi persona. Wow. Mi mamá era la persona de mi hermana. Y él era mi persona. Yo era la niña de papá por 10. Porque nuestras personalidades eran muy afines y muy similares. Wow. Él y yo teníamos una relación que él nunca me dio papá.
Nunca tuvo que regañarme fuerte. Él nada más me miraba. ¿Y tú te alineabas? Y yo sentía un corrientazo en la espina dorsal y era... Si yo no tengo la aprobación de mi papá, tengo que arreglarme porque yo lo único que quiero es que mi papá esté contento conmigo. ¿Y esta primera etapa fue en la ciudad de Nueva York? En la ciudad de Nueva York. Okay. Cuando él fallece, mi mamá se volvió a casar relativamente rápido con un puertorriqueño. Okay. Y él, gracias al Señor, tuvo la sensatez y la sensibilidad para darse cuenta que la condición en el barrio donde nosotros estábamos viviendo estaba en decaimiento y estaba en deterioro. Okay. Ya se estaban escuchando de balas perdidas que entraban por los apartamentos. Ya la escuela superior de la esquina donde nosotros vivíamos, ya en las noches era mucha actividad ilegal y de narcotráfico. Sí. Y él inmediatamente se casó con mi mamá y dijo, yo no puedo criar a estas niñas que Dios me ha regalado aquí en esta ciudad. Me las llevo para Puerto Rico. O sea, que fue una buena figura paternal. Sí. Hay que darle un crédito ahí a ese... Sí. O sea, primero que todo, yo no conozco muchas personas en este mundo que soltarían su vida libre, de soltero, de hacer lo que quieren, para casarse con una mujer que tiene 2 hijas. Que no son bebecitas. Claro. Que ya están en su crecimiento y... desarrollo. Que las tome como suyas. Eso. Que las proteja como suyas y que le brinde todo lo que ellas necesitan dentro de sus capacidades y sus limitaciones. Porque también estaba el factor de que yo todavía estaba de duelo. Y estuve de duelo por 18 años por mi papá. Wow. Porque no teníamos los recursos de sentarnos con un terapeuta, claro. Manejar la situación de una manera psicológicamente a salvo. Claro. Y yo no hice bonding con él. Y antes tampoco, hace 20 años atrás, no había esa apertura. 30 años atrás no había esa apertura de vamos a buscar consejería, vamos a buscar terapia familiar, vamos a buscar algún tipo de asistencia emocional. Eso no se veía como común. Apenas hoy está comenzando a abrirse puertas y desestigmatizar el asunto de la salud mental. Correcto. Pero en aquel entonces, que tu niño necesita un psicólogo. No, mi niño no está loco, solo perdió a su papá. Sí. Cuando... no se trata de estar loco, sino de necesitar ayuda, como una persona que se cae y necesita ayuda levantándose otra vez. Claro. Llegan a Puerto Rico, entonces. ¿A dónde? ¿A qué pueblo de Puerto Rico? El barrio Vallaney de Atillo. El campito. De la metrópolis al campo. Totalmente. ¿La transición fue buena? Bueno. Ok. ¿Tuvo sus aciertos? Preparación para la transición fue maravillosa. Ok. Porque mi padrastro, de aquí en fuera le voy a decir papi, porque es mi papi. Papi nos sentaba y nos contaba de la tierra donde había muchas flores, donde habían playas y ríos y lagos, donde era verano todo el año, donde había muchos animalitos de granja. Lo vendió bien. Bueno, aparte de que Atillo es un pueblo lindo. Es precioso. Estamos claros en eso. Yo amo que me crié allí. Pero cuando llegamos, me encontré con muchas cosas por primera vez que me hicieron choque. No solamente el choque cultural de que el idioma es distinto, el sistema escolar es distinto, esta nueva familia que los estoy conociendo por primera vez y ahora son míos. Nosotros teníamos un núcleo familiar pequeño, ahora era un familión grande. Éramos de campo, las cosas se decían un poquito más al ladito rudo que al lado amable. Sí. Todo el mundo estaba con las narices metidas en la familia y la casa de todo el mundo. Era mucho para una niña que se crió estructurada en Nueva York. Claro. Aparte de eso, tú sabes que aquí en Puerto Rico tiende a reinar no lo digas de frente, sino háblalo en la casa. Sí. Y eso puede crear un ambiente un poco pasivo-agresivo. Okay. En donde las cosas no se dicen 100% de frente, pero se sienten aquí. Sí. Y en el trato, tú sientes que algo no está completamente alineado unos con otros. Y yo comencé a experimentar esas conversaciones marginales por primera vez. Wow. Por ejemplo, y me daba cuenta con los chiquitos, con mis primitos.
Si había un grupo de familia que se juntaba para una Navidad o para una boda o para un quinceañero, habían algunas primas que nos presentaban y presentaban a todo el grupo. Venía un tío lejano que nadie nunca había conocido. Ah, sí, esta es la nena de quién, de fulano, esta es la nena de quién. Entonces tenía unas primas que voluntariaban información. En donde sí, ella es mi prima, ella es la hija de Titi tal, ella es la hija de Titi tal. Y cuando llegaba donde mí, a mi hermana decía, ellas no son mis primas verdaderas. Es que mi tío se casó con su mamá y su mamá, pues, ella tenía un esposo que es el papá de ella, pero él era borracho y se murió porque, pues, sí, no dejó de beber. Y era sacar... todo. Sí, y fue la primera vez que yo choqué con la dura realidad de no pertenezco. Claro. Ese cierto aire de rechazo, aunque sé que no era cierto que era rechazada. Claro. Pero la realidad me golpeó duro y me hizo sentir rechazada. Claro. Entonces ya me había convertido en huérfana, rechazada y no perteneciente. Y yo que ya de por sí tenía esa naturaleza de tener mi mente en las nubes, ahora las nubes se convirtieron en el único lugar de refugio para mí. Aparte de eso, en la ciudad de Nueva York, antes de mudarnos a Puerto Rico, hubieron varios incidentes de abuso sexual de personas cercanas a la familia que todos pensaban que eran confiables, pero tenían problemas en su sexualidad y yo recibí abuso. Le doy gracias al Señor que mi hermana no, porque siempre estuvo en mí la tendencia de protegerla a ella. Okay. De que no le hicieran daño a ella. Yo soy la mayor y ella era la bebé. Y yo me acostumbré a desasociarme de mis realidades. Y eso fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York. O sea, que también lo trajiste en la maleta venía lo traía en mi baúlcito. Para añadirse a todos los elementos que se están Mi corazoncito estaba bastante cargado, sí. Estaba sobrecargado. ¿Cuándo ustedes conocen al Señor? Yo me crié en el Evangelio. Ok. ¿Desde Nueva York entonces? Desde el vientre. Muy bien. Ella era de las que abría la Biblia y se la leía al bebé en el vientre. Y las canciones de la iglesia eran algo muy natural para nosotros. Íbamos a campamento de verano y aprendíamos versos bíblicos para ganarnos una Biblia. Era ese tipo de dinámica. Y cuando nos mudamos a Puerto Rico, eso continuó, a pesar de que mi padrastro no era convertido. Él se convirtió sobre la marcha, gracias al Señor. Y comencé a ver que mi mundo de iglesia era un mundo de esperanza, era un mundo de envolvimiento, era un mundo de gozo, era un mundo donde yo me divertía, donde yo podía cantar, donde yo tenía permiso de ser 100% creativa porque había manualidades en la escuela bíblica, habían canciones que yo podía cantar, o sea, que por un lado tenías los equipajes pesados, por otro lado estaba la luz de la esperanza de Dios iluminada a través de la iglesia. O sea, que tenías con qué balancear la vida. Sí. Okay. Pero no tenía una manera de poder reconciliar esos dos mundos. Ok. Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil. De entender que el mundo del cristiano no tiene que ser dividido. No tiene que haber una existencia cuando entramos a las cuatro paredes de la congregación a donde asistimos. Y no tiene que ser diferente a cuando entramos a las cuatro paredes de nuestra recámara. Pero yo me crié pensando que yo iba a la iglesia a disfrutar y a olvidar el pesarcito que yo tenía en mi corazón y los retazos del dolor que había en mi cuerpo. Pero cuando llegaba a la casa tenía que recordarlo. Claro. Y no había una manera de unir las dos para mí en ese entonces porque no teníamos las herramientas. ¿Cómo llega la música antes de convertirte en Cristín Di Clario, la que ustedes conocen, admiran, respetan y siguen? ¿Cómo llega? ¿Cuáles fueron esas etapas iniciales? Mi mamá me cuenta que antes de yo aprender a hablar, ya yo cantaba. Antes... Yo escuchaba las canciones y yo las tarareaba y las balbuceaba, pero ella me dice, tú las cantabas en el tono de la canción. Y yo, wow. No te desviabas y todos nos sorprendíamos. Una bebecita de 9 meses, 10 meses, cantaba y tarareaba, mira, a mí no me y bailaba. extraña eso, porque tú sabes que hay bebés que aprenden a bailar antes que a caminar.
Y hay bebés que aprenden a mover algo antes de hacer cualquier otra cosa. Y es el arte que hay en ellos. Sí. Es un dispositivo de Dios. Y lo he podido ver porque mis dos hijos son iguales. ¿Oh, sí? Los dos cantan antes de hablar. Y la chiquita bailó en cantidad antes de caminar. Esa no me cabe duda que va a bailar. Qué bien. Entonces, la música para mí se volvió un refugio. Ok. Porque como yo vivía ese estilo de vida medio dicotómico, en donde Dios estaba en el templo, pero no necesariamente en la casa. Claro. La casa era el lugar del dolor había que interno. encontrarse allí. Había que ir allá para poder pasar tiempo con Dios. Y mi mamá siempre trataba de inculcarnos. Oraba con nosotros en la mañana, Claro. en la noche. Nos lo inculcaba, pero yo no lo registraba. Porque había traumas y había cosas en mi interior que no me dejaban verlo. Claro. Sí conocía de Jesús. Sí confiaba en ese Jesús. Sí sabía que Él era bueno. Porque solamente alguien bueno muere por salvar a otra persona. Claro, claro. Pero no lo conocía. No era un hecho de a él. salvación. No, ni era de no confiar en Dios. Yo sabía que Dios era bueno. Claro. Yo sabía que yo debía amar a Dios. Claro. Pero yo no tenía una relación con Él, no lo conocía. Okay. No entendía cómo conocer a Dios. Sí sabía muy bien lo que era entregar mi diario vivir a la iglesia, pero no a Dios. Eso vino después. Claro. ¿Cuál fue tu primer ministerio? ¿En qué sentido? ¿En la iglesia? Sí, que ya empezaste a formalizar, no sé, voy a pertenecer a Lo tal primero equipo, que hice fue estar en el Ministerio de Niños. Me envolvieron en poesías coreadas. Oh, sí. Ok. Ahora mismo llama a otro la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Todavía me acuerdo. Eso se engranó muy bien porque ya ves que soy media teátrica. Claro. Después, a la edad de 9 años, en un culto de niños, vino una de las líderes de niños a donde mí, a medio culto, y me dijo, te toca el corito de la ofrenda. Y se fue. Y yo... Así, ya. ¿Qué? Y cuando llegó la hora del corito de la ofrenda, me pusieron el micrófono con uno de esos de los afros, sí. de las moñas. Sí. Me acuerdo que era Violeta. Y me lo puso al frente y yo no sabía qué cantar. Yo no me preparé. Claro. Y yo recuerdo que canté Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y lo canté como 3 veces y dije, amén. Y entregué el micrófono y me fui. Pero eso me marcó porque fue la primera vez que escuché mi voz fuera de mi cuerpo. All right. Porque lo escuché en las bocinas. Claro. Y a la misma vez vi como todos los que estaban sentados respondieron a algo que para mí era tan sencillo y tan normal que yo lo hacía todos los días en casa. Así es. Y fueron gente acercándose a mi mamá. Oye, tu nena canta. Oye, qué bonito canta. Yo no sabía que la nena cantaba. Y mi mamá, sí, ella canta todos los días en casa. Qué bien. Y eso se convirtió en más. Luego fui parte del coro. Era la que naturalmente armonizaba. Y para mí era muy normal, pero ya yo sabía que había otra voz que acompañaba. ¿Lo trajiste? Y una cosa comenzó a llevar a la otra. Mi mamá continuó comprándome pistas. Yo cantaba especiales en la iglesia. Luego ¿Pistas de quién? ¿De quién cantabas? Ok. Yo cantaba Peregrinos y Extranjeros. All right. Vuelve. Ese era un hit para mí. Cantaba mucho de Crystal Lewis, claro. de Jackie Velázquez, de las hermanas Meléndez. ¿Sí? Qué Yadira bien. Coradín. O sea, pista que hubiera en esa librería, sí. pista que yo me la aprendía y la cantaba. Todavía yo tengo en la casa de mi mamá las cajas llenas de mis cassettes de pistas. Wow. Y jamás me desharé de eso porque eso es un tesoro para mí. Sí, lo es. Hace 2 viajes fui a casa de mi mamá y las puse en su... Ella todavía tiene su radiecito cassette. Y las puse y nos pusimos a cantar en la sala y a recordar con los moños de colores que mi mamá me ponía y mis trajes pupuf. Y yo con mi microfonito chiquitita, flaquita, cantando mis canciones. Recuerdo todo eso. Y luego se comenzó a regar la voz que yo cantaba. Y en la escuela comenzaban a mandarme a competencias.
Yo pude celebrar muchas victorias para mi escuela elemental, intermedia y superior. De hecho, a veces me sacaban de la escuela elemental para representar a la escuela superior en competencias del municipio, luego a nivel isla, y eso era, yo era la que cantaba. Exacto. Esa era mi la fortaleza. Cantante de la escuela. Yo cantaba y me respetaban y tú los vieras los grandotes así con su uniforme. La nena que cantó, ganaste. Qué bien. Pero todo eso, fíjate, yo siempre lo veo como algo preparatorio de parte de Dios. Eso es como un entrenamiento. Sí. Te van entrenando. 100%. Para lo que es tu destino profético. Porque para tú tener cumplimientos en la vida, tiene que haber un proceso de entrenamiento y de vida y de experiencia y de recorrer un camino. Y me parece que Dios fue llevándote. Sí. A veces pienso que la iglesia un sector de la iglesia no entiende que Dios se vale de todo. Porque Él es el Señor de todo. No hay desperdicios en el Señor. No, para nada. Y entonces, eso lo digo porque a veces nosotros, a nuestros hijos, a nuestros niños, a los pequeños, los limitamos a veces demasiado. Y sí, yo sí entiendo que este mundo es peligroso, que este mundo es fuerte, es duro, pero nosotros podemos como padres custodiar el depósito de Dios en nuestros hijos y poder abrirle puertas, ¿verdad? Eso lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Y con mucho sentido de responsabilidad, por supuesto. Pero me parece a mí que fue digno el que representará a tu escuela en distintos niveles. ¿Entiendes? Para mí, cuando yo sentí que había llegado a la cima de la montaña en mis años de escuela, fue cuando me llamaron para representar la escuela en A Toda Máquina. ¿Tú te acuerdas de A Toda Máquina? A Toda Máquina. Claro. No, y yo cantaba mis cancioncitas, Lourdes Toledo, cantaba muchas cosas de Lourdes Toledo. Oh, sí. Y Diosanas de Borinquen, ¿no? Y yo iba con mi pistita. Ya yo sabía. Nice. Esos 5 puntos nos los íbamos a ganar. Muy bien. Todavía seguía arrastrando. Ahorita vamos a atender ese asunto. Porque a veces nosotros se abren puertas, comenzamos a disfrutar el éxito, comenzamos a crecer, a expandir. Y eso no necesariamente es sinónimo de que todo está bien. Exactamente. Pero vamos a seguir hablando de cómo seguías, tú sabes, expandiendo tus alas y cómo Dios te seguía abriendo puertas. ¿Cuándo llega Cristín Di Clario ya la ministro de la música? Okay. Háblame de esa transición de haber participado en todo esto, de formar parte de los ministerios de la iglesia, al ministerio per se de Cristín Di Clario. Bueno, en el año 2003, ya yo me había desenvuelto en la música, ya yo estaba comenzando a dar mis primeros pasos en grabar mi propia música como solista, ya me había convertido en una corista establecida, cantaba con muchos artistas cristianos y seculares, estudiaba música en la universidad. ¿Música? Yo estudié música, yo estudié en la Interamericana, tanto la de San Germán como la Metropolitana. Estudié clásico y también popular. ¡Qué bien! Y abriéndose surcos en la música, comenzando a ser notada por personas en la industria. Pero yo había tenido una ruptura amorosa hacía un par de años que hizo estragos en mí y trajo a la superficie todo el dolor de perder a mi papá, del rechazo, del abandono. Y fue un detonante de todo lo que llevabas acumulando ahí. Un detonante gatillo cruel. Que recordó todo el dolor que estaba ahí albergado. Eso que tú mencionas que estaba como escondidito pero no olvidado, volvió a salir a la superficie con esa ruptura amorosa. Y entré en una crisis emocional en donde comencé a cuestionar mi fe. Comencé a... ¿Qué edad tenías? 17 años. ¿Asocias... Y no es que la edad es simplemente un número, pero también hay etapas de la juventud que pudiéramos identificar? Y yo sé que hay muchas chicas que obviamente te siguen. Y esto es importante, creo que lo digas. El hecho de que hay una etapa donde uno ni eres mujer ni eres niña. Estás en el medio de la nada. ¿Pudo haber influenciado eso? Sí. Esa edad en particular. Y no haber tenido a mi persona que me pudo guiar de la mano, a mi papá, la figura varonil estable en mi vida, que afirmara
Claro. mi estado de niña a mujer, Sí. no haber tenido esa mano fuerte que me guiara por ese abismo Sí. que se cruza para llegar de niña a mujer, fue un factor determinante en mi crisis. Ok. Yo pienso que aún con todo lo que sufrí, si hubiese tenido eso, no hubiese entrado en el nivel de crisis que hubiera entrado. Que entré en ese momento. Porque comenzó la depresión, comenzaron los pensamientos suicidas, comenzó la promiscuidad sexual, comenzó el buscar aprobación en todo y en todos, y el aislarme de todo lo bueno, de todo lo puro, de la iglesia, de Dios, de su palabra, pero de una manera escondida. Una manera en donde yo seguía siendo la ministra principal de adoración de la iglesia donde me crié. Y Era una doble vida. Totalmente. Yo Eso es lo los que fines de semana era la nena de la Esta iglesia. historia tú la recoges en tu libro, ¿cierto? Corazón pródigo. Llevar una doble vida es bien doloroso. Porque tú no sabes con quién hablar. Tú no sabes a quién recurrir. Porque tú piensas que todo el mundo te va a juzgar. Sí. Lo cual no estás muy lejos de la verdad. O por lo menos la mayoría de la gente. Sí. Lo que va a hacer es juzgar. Entonces, la soledad en ese proceso es devastadora. Es muy fuerte. Muy y la fuerte. viviste. Y conlleva más energía y dolor mantener una doble vida que vivir una vida abierta. Sí. Para bien o para mal. Claro, claro. Y en ese tiempo yo comencé a arremeter contra Dios. Ahora entiendo que una de las etapas del duelo Sí. conlleva eso. El sacar toda esa energía de ira, de impotencia, de frustración por la pérdida. Y muchas personas les da coraje con Dios cuando pierden algo o alguien importante. Cierto. Como yo no tuve el espacio para doler bien en mi niñez, eso comenzó a salir después. Okay. Eso lo sé ahora porque lo he estudiado. Claro. Pero en ese momento yo me sentía terrible porque uno no le levanta la voz a Dios. Por lo menos así me criaron. Pero a la misma vez era lo único que mi sistema podía hacer. Luego me di cuenta que Dios tiene tanta perfección y tanta gracia y tanta gloria que nosotros no podemos manchar la gloria de Dios con nuestra ira. No llegamos a esa altura, que Él es la perfecta persona para poder sobrellevar esa ira. He can take it. Él puede con todo lo que nosotros le tiremos. Sí. Ya sufrió en la cruz por nosotros y resucitó. Y está más glorificado que nunca. Él puede con un poquito de nuestra ira y coraje. Voy a abrir un paréntesis ahora porque creo que juega un papel importante, ¿verdad? Y me dices en dónde. ¿Cuándo llega tu amado Carlos a tu vida? Estoy hablando de su querido esposo, que me parece que este año cumplen 20 años de casado. Sí. Lo dijiste en el concierto. El 10 de julio. Y de allí hiciste un alto para mandarle un beso a tu amado. Bello mío. Y yo conozco... yo conozco la relación tan hermosa que tienen ustedes. Pero háblame de cómo llega y qué papel jugó él en ese momento. Fue un ángel que el Señor me envió, definitivamente. Estoy en la doble vida, tocando fondo, con coraje contra Dios. Estuve aproximadamente 2 años en esa doble vida, haciendo y deshaciendo. Yo tenía una actitud de, ¿qué es lo que la Biblia dice que yo no debo hacer? Pues vamos a hacerlo. Porque si Dios se hubiera dignado en sanar a mi papá y que no se hubiera muerto, yo ni siquiera estuviera aquí. Quién sabe, hubiera sido mucho peor. Pero en mi madurez yo pensaba eso. Sí. Después de esos 2 años de doble vida, yo tuve un encuentro con el Señor, en donde Dios trajo una persona a mi vida que yo nunca había visto y me trajo una palabra directa al Señor, respondiendo a un ultimátum que yo le di hacía como 1 hora. De que tienes hasta la medianoche para demostrarme si es que tú existes y tú eres real y yo tengo algún propósito en ti. Si es verdad lo que dice la Biblia, tienes hasta la medianoche y si no, pues me voy a perder y me voy por el mundo y que se chato. Pero con una ira y coraje. Sí, claro. Y antes de las 12 de la noche vino una señora que yo nunca había visto y me respondió a eso y a mucho más. Wow. Y el Señor me respondió a mi ultimátum
con una oportunidad de servirle a Él y yo la tomé. ¡Wow! ¡Qué bello! Un poder de Dios físico sobre mi cuerpo que me ayudó a sentir el abrazo de Dios por primera vez. 2 semanas después de ese encuentro, una amiga mía que llevaba 2 años orando por mí me invitó para su iglesia. Y era una iglesia no muy lejana a donde vivían mis papás, pero una iglesia de avivamiento, una iglesia de milagros, señales, prodigios, una iglesia de búsqueda, de mucha oración, en donde la presencia del Señor se manifestaba. ¡Qué bien! Y yo llegué a ese servicio sedienta de más por Dios, enfocada en el Señor. Pero el ujier que me llevó a mi asiento fue Carlos. ¡Ay, el ujier! El ujier se llevó el premio. Mira eso. Era doble ministerio que tenía el tipo. Tenía... ¡Qué bien! El ujier. Con visión. Pues resulta que ese ujier yo no lo reconocí por ninguna otra cosa sino por ser el ujier. Claro. Y yo estaba buscando a mi amiga Saraí. Mira, Saraí me invitó. Sí, ven por aquí. Yo sé dónde se sienta, yo te llevo. Cuando terminó el servicio, yo había tenido una discusión con mi mamá. Okay. Y yo estaba apenas saliendo de maneras de vivir y conducirme muy orgullosas. Yo tenía ese orgullo ahí. Y yo dije, yo no voy a llegar a casa hasta que ella no se acueste a dormir. Porque no voy a torcer mi brazo. Y yo le dije que yo me iba y que no volvía y no vuelvo hasta tarde. Entonces yo estaba buscando la excusa para quedarme fuera. Claro. Y Sarai, mi amiga, me invitó para... No, que hay uno de los jóvenes que va a cumplir año y todos nos vamos a ir a comer a un restaurante. Vente con nosotros. Pero ella estaba con su novio. Sí. Y yo estaba soltera. Claro. Y yo no iba de chaperona de nadie. Y ella... Esto es raro, pero déjame buscar. Seguro hay alguien aquí que yo conozco. Que busqué y vi a Carlos. Resulta... ¿Al ujier? El ujier, resulta que yo lo conocía de hace tiempo. Porque él era el jefe de mi mejor amiga en un restaurante donde él era el manager. Okay. Él era el gerente de un restaurante de comida rápida cuando mi mejor amiga trabajaba allí. Y a cada rato nosotros la íbamos a buscar o vente que ya lo habías visto. Y era Carlos, el jefe de Jackie. Exacto. Entonces yo lo miré y dije, ese yo lo conozco. Pues vamos a invitarlo porque yo no me voy a quedar sola. Yo necesito a alguien con quien hablar. Y le hice así, hey. Me miró y me dijo, sí, yo creo que... Yo le dije, ¿tú te acuerdas de mí? Me dijo, tú eres la prima de Jackie. Y yo, mi ahora amiga, lo mismo. ¿Tú vas para allá con todo el mundo? Porque estos me invitaron y están de novio y yo no voy de chaperona. ¿Tú vas? Él no iba. ¿Él no iba? Él no iba porque él estaba de Pero su espíritu de servicio de ujier. Él dijo... Si yo estoy... O sea, yo sirvo a Dios donde Él me use. Entonces el ujier se sacrificó. Ese ujier ese día estaba manchado de tierra y de jugo rojo porque había una señora que vino por primera vez con un nene chiquito y el nene no la dejaba escuchar. Y él se llevó al nene para el patio y estaba todo lleno de tierra y bache y jugo rojo y paleta. Sí, bien bello, es bien bello para pantalón crema, claro, o sea. Bien hermoso para acompañarte. Y él se miró así, él dijo... Sí, yo voy para allá. Me voy a cambiar rapidito, pero voy. Y yo, ok, pues te espero porque yo no voy a andar con estos dos tórtolos de chaperona. Cuando ese hombre llegó a ese restaurante, llegó con camisa de botones, oloroso, bañado, con sus relojitos brillositos. ¿Qué pasó ahí? Yo noté que todos los jóvenes cuando él entró hicieron... ¿Qué le pasa? Sí, porque... Yo no sabía que él estaba... Él era un ujier de excelencia. Estaba pensando en la sierva. Claro. El nene sabe, el chamaco sabe. Entonces... Y ahí comienza... Sí ocurrió algo esa noche. Y es que la mesa se llenó. Y Sara y su novio, mi amiga y su novio... Carlos y yo tuvimos que irnos a una mesa aparte porque era la única que quedaba en el restaurante y era una mesa de 4. Me puse al día con ella, le conté todos los testimonios, todo lo que había hecho el Señor, reímos, lloramos, tuvimos un momento de oración, una cosa maravillosa. Y cuando yo terminé de contarle, ella levantó una cejita como ella hace cuando está maquinando algo y me dijo, nena, y cuéntame cómo está el departamento de los amores, ¿tienes novio? ¿Estás saliendo con alguien? ¿En la mesa donde están los 4? ¿Tú puedes creer cosas semejantes?
Y el Ujiel clamando, padre, No, el úsala. Ujiel miró para otro lado. Como que no. Y yo la miré y yo le dije que tú me estás preguntando a mí. Yo venía con el corazón hecho trizas. Claro. Y le te voy a decir una sola cosita te voy a decir. Ya yo sé lo que tú estás pensando. Yo no estoy interesada en tener una relación con nadie. Porque ahora mismo yo me acabo de entregar al Señor y yo estoy enfocada en las cosas del Señor y yo lo que quiero es la voluntad del Señor para mi vida y yo no quiero estar con nadie. Yo estoy sin ánimos de tener ningún novio, ningún amiguito ni nada. Y además, pego yo, los hombres son unos sucios, desgraciados, nada más están buscando una sola cosa que yo no estoy buscando dar ahora mismo. Y me viro para donde Carlos en la mesa y le digo, y nada personal. Pero aquí el único soltero en la mesa eres tú. Y si estás haciéndote pensamientos, quítatelos, porque a mí no me interesa estar ni contigo ni con nadie. Y me hacen el favor y me cambian el tema. Y ahí cambió de ministerio a la escuela bíblica. Bueno, yo hice todo lo posible por ahuyentar al hombre. ¿En serio? No, y no, y no. No quiero. Porque es que ya yo me había entregado en cuerpo y alma al mundo y a sus pecados. Claro. Y yo ya venía cargando con muchas heridas por esas malas decisiones. Claro. Y Carlos me miró, me dijo, yo no he dicho nada. No hay problema. Yo lo pensé, pero no le he dicho. yo no he dicho nada. Yo no le viré los ojos y era como que... Y hubieron otros encuentros así de jóvenes en donde estábamos, en donde yo lo traté como basura. Sí, lo porque era el único soltero. Claro. Y yo estaba... Claro. No, yo no vine a eso aquí. Claro. Pero no tenía la sensatez de decirlo de una manera clara. Claro. Es que estabas herida también. Estaba herida. Sí. Y él identificó eso. Y él se volvió uno más entre los amigos, brindó apoyo. Y el día de mi cumpleaños... Te dio tu espacio. El día de mi cumpleaños, varios días después, Saraí... O sea, que se le debe... Yo espero que mínimo madrina haya sido Saraí. ella estuvo en mi boda, yo estuve en la de ella. Sí, tenemos una relación muy hermosa. Y ella me llamó por teléfono el día de mi cumpleaños de un junte de jóvenes que había, donde yo no había podido llegar porque me sorprendieron con una fiesta. Y ella se aseguró que el teléfono de ella se quedara sin batería y pedirle prestado el de Carlos para que se me quedara el número. Y ahí ella me lo pasó al teléfono para decirme felicidades y de hola, feliz cumpleaños. 4 horas más tarde, cuando se agotó el teléfono, la batería de su teléfono, colgamos la llamada y yo me quedé como... ¿Quién es este mutante del planeta que acaba de hablar conmigo conversaciones relevantes por 4 horas y se sintió como que hablamos media hora? Wow. Tuvimos inmediatamente una conexión donde nos entendimos. Y no eran conversaciones de ¿cuál es tu color favorito? Sí, no eran boberías. No eran boberías. Era ¿qué es lo que el Señor ha hablado sobre tu vida? ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? ¿Qué es lo que has escuchado y has recibido del Señor en las últimas semanas? ¿Cuál es el libro que estás leyendo ahora mismo? ¿Qué revelación estás recibiendo de parte del Señor? Ese tipo de conversación. Wow. Y bueno, nos hicimos novios un mes más tarde. Lindo. Y 9 meses después de eso ya estábamos casados. Y el momento en el que nos comprometimos para casarnos ya habíamos comenzado el ministerio musical de Cristín de Clario. O sea, todo fue muy paralelo. Todo fue ahí tomado de la mano. Y yo no, realmente, sin que me quede nada por dentro, yo no estuviera haciendo este tipo de ministerio si Carlos no estuviera en mi vida. Claro. Porque yo no tengo suficiente valor para enfrentar la dureza del camino de seguir adelante en pos de Cristo, no importa lo que digan de ti y lo que hagan contigo. Son un gran equipo y un matrimonio hermoso. Quiero ahora, porque el tiempo avanza y yo quiero cubrir tantas cosas contigo, pero tu proceso de sanidad es importante. Porque ahora hablas con una autoridad no solamente del conocimiento, sino de la experiencia. Entonces... Y lo digo también porque en el pueblo de Dios hay mucha gente que necesita sanar. Sí. Que su salvación no está cuestionada. Pero cargan demasiado dolor. Viven por periodos demasiado prolongados en quebrantos. En cuánta cosa.
por experiencias vividas o por experiencias que no vivieron. Ujú. Entonces, háblame del proceso ese profundo que llegó el día donde Christine fue libre. Mm. Ha sido un proceso en progreso. Muy bien. No te puedo Ya empezaste decir, bien. no te puedo decir que estoy completamente sana Claro. y Ni hay completamente una libre. fecha. Y el día que yo me sienta que llegue ahí, algo va a ocurrir varios días más adelante que voy a tener que continuar sanando. Porque hasta que yo no me encuentre cara a cara con mi Señor, yo estoy expuesta Pues a yo que este pienso mundo igual. me hiera. Pues yo pienso igual. Es muy natural. Yo Este pienso mundo igual. es quebrantado. Vivimos en cuerpos cuerpos corrompidos, mundo corrompido, ambientes corrompidos. Sí. Y es normal que nos hiera. Claro. Pero ahora tengo herramientas. Eso es importante. Pudiera yo pasar 10 episodios contigo hablándote de las herramientas y el proceso. Ujú. Sí soy sobreviviente de trastornos de salud mental. Para mí los gatillos fueron posparto. Todo ese trauma de mi niñez, el sobrevivir al abuso sexual a los 5 años, el perder a mi papá viendo su deterioro por la adicción a los 6 años, el trasladarme de un territorio a otro de una manera traumática con tanto choque cultural y familiar a la edad de 7 años, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años siendo bulliada porque no era bonita o no cabía o era demasiado algo para el grupo. Y no son la familia, no eras la familia. Luego enamorarme y tener esa ruptura amorosa que me traumatizó aún más todos los traumas del ministerio. Ujú. Porque hay algo que la gente no habla y es que el ministerio traumatiza. Claro, sí. Cada vez que alguien te mira a los ojos y sin conocerte te dice eres una farisea, adúltera, ramera, quítate ese lápiz de labio porque eres rap, Ujú. y te juzgan sin conocerte. Claro. Eso te trauma un poquito. Claro. Todo eso junto, cuando yo tuve a mis hijos, fue un embudo por donde ya no pudo fluir más el disimulo. Ok. O sea Y que ahí sí hay un antes y después. hubo un estanque. El nacimiento de mis hijos por un tiempo fue el periodo más doloroso y oscuro de mi vida, pero también el proceso más liberador, porque fue punta de lanza para yo darme cuenta que mi sistema estaba sobrecargado de trauma. Wow. Cuando parí a mi hija, o sea, tú sabes que dicen que la historia se repite cuando uno tiene a sus hijos. Ujú. Y uno comienza a revivir cosas de su niñez cuando uno se ve reflejado en sus niños. Comenzaron a subir a la superficie todos esos dolores de mi niñez. Cuando yo comencé a verme en Kenzie, que es mi mini-me, Ujú. ella Wow, es sí. clon de Christine. Bien fuerte. Wow, sí. Y a subir a la superficie, los dolores en mi cuerpo de parto se sentían mucho. Ujú. En gran parte como el dolor que se sobrevive cuando eres abusado sexualmente. Claro. Eso fue un gatillo. El cansancio emocional, el cansancio físico, el desgaste nutricional que viene con el dar a luz. Todas esas cosas me hicieron una explosión de los traumas que todavía estaban dentro de mí. A Yo pesar de llevaba que, años haciendo trabajo de sanidad espiritual. Ok. Desde el momento que yo tuve mi encuentro con el Señor, hasta esos 18 años después, Ujú. yo estaba haciendo ese trabajo espiritual, mi oración, mi ayuno, mis liberaciones, entregando, cerrando puertas, guerra espiritual. Yo estaba bien conectada espiritualmente. Sí. Pero, y con esto quiero resumirte cuáles son mis herramientas. Hay una escritura que yo leía mucho, pero no entendía hasta después de ese proceso. Esa escritura que dice la Biblia que los sabios vinieron donde Jesús y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y él les dijo, bueno, ¿qué dice la ley? Y ellos le dijeron, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Y Jesús respondió. Fue la primera vez que no los regañó. Ujú. A los fariseos le dijo, muy bien, hagan eso y vivirán. No les habló de hagan eso y llegarán a la vida eterna. No dijo, no, hagan eso y vivirán aquí y ahora. Ujú. Si logran amar a Dios con todas esas áreas íntegras de su ser, van a saber lo que es
vivir aquí y ahora. Y por ende van a llegar a la eternidad, por supuesto. Sí, señor. Yo estaba amando al Señor con mi espíritu, lo que en ese contexto es alma, el ser espiritual. Yo había hecho mi trabajo, yo tenía ese tronco bien fortalecido. Sí. Pero yo no estaba amando al Señor con todo mi corazón porque había dolor. Yo no estaba amando al Señor con todas mis fuerzas porque yo tenía un montón de deficiencias en mi cuerpo que yo no sabía. Mucho más, yo tenía trauma que estaba dentro de mi sistema nervioso y límbico que yo no sabía cómo soltar. Wow. Ansiedades y ataques de pánico que salían simplemente porque mi cuerpo no sabía distinguir entre qué era lo que era estar a salvo y estar en peligro porque estaba todo distorsionado para mí. Claro. Yo no sabía lo que era amar a Dios con toda mi mente porque yo tenía trenes de pensamientos muy destructivos. Mi voz interior era tirano. Yo estaba todo el tiempo juzgándome, maltratándome verbalmente aquí adentro, diciéndome todas las cosas negativas acerca de mí, gritándome a mí misma. Yo no tenía nada, yo tenía gracia por todos, pero no extendía la gracia de Cristo hacia mí. ¿Quiénes fueron las personas claves que pudieras mencionar quizás? Mi partera. ¡Wow! Oye, me sorprendiste con esa. Mi partera se llama Ángela y para mí ese nombre no es coincidencia. Cierto. Ella fue la que encontró que había algo conmigo, movida por el Espíritu Santo, porque es una mujer de mucha oración y discernimiento y muy profética. Y en mi última cita, cuando ya ella me iba a dar de alta después que tuve a Kenzie, mi cuerpo sanó súper bien después de haber sacado una muchacha de 9 libras. Y ella se terminó los papeles, yo me estaba parando para ir afuera, agarré el car seat de la bebé, el bulto, y ella me dijo, espérate un momentito, siéntate, que te tengo que hacer una preguntita más. Déjame terminar el expediente y te quiero hacer una pregunta más. Y se sentó frente a mí, Alon Ottoman, se sentó frente a mí muy cerca. Y me dijo, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando dentro de ti? Háblame. Y no pestañó así, los ojos clavados. Y bueno, fue el único momento desde que quedé embarazada de mi hijo hasta 2 años y medio después cuando parí a mi hija, donde alguien me preguntó cómo yo estaba. Y fue el único momento en donde vi que alguien realmente se tomó el tiempo y la pausa para darme el permiso de confesar si acaso algo no estaba bien. Claro. Y cuando yo la miré, yo dije, definitivo no me voy a poder esconder de ella. Ella es partera, ella ve a mamás todo el tiempo. She's gonna know. Y le dije todo. Le dije, tengo una tristeza que no se va. Me siento culpable porque estoy triste. Me siento muy condenada porque no debería estar así. Eso me está quitando la esperanza. Pienso que la maternidad me rompió de una manera que no me puedo volver a reparar. No puedo entender mi mente. Y no tengo esperanza. Lucho mucho con la idea de estar viva mañana y ya tengo un plan para poder salirme de esta tierra. Wow. Y lloré. Y ella comenzó a llorar conmigo. Y a llorar. Yo gimiendo y ella gimiendo conmigo. Wow. Y ella me dijo, lloro porque yo pasé por lo mismo con mis hijos. Exactamente como tú lo estás diciendo. Y no tengo que ser experta para saber que tienes una depresión postparto muy severa. Aquí hay una tarjeta de una psicoterapeuta que es llena del Espíritu Santo. Ella invita a Dios a sus sesiones y ella no se mueve en el proceso terapéutico a menos que el Señor le diga que se mueva. Llámala, haz una cita y tienes que sentarte con ella. Tu vida depende de eso. Y cuando ella me dio la tarjeta, confieso que no llamé. Y en la tarde, ella me llamó otra vez. La cita, ¿ya la hiciste? No he llamado. Voy a colgar. Dios persiguiéndote, eso mismo. Sí. Es ese perseguir, sí. Ese persistir en ayudar. Eso. No te voy a soltar. Y después estuvo cada hora escribiéndome a mi celular. Llamaste, hiciste la cita. Por 48 horas de sol a sol. Esa mujer estuvo escribiéndome. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya llamaste? Yo sí, ya llamé, dejé mensaje. Llama otra vez. Me hizo llamar como 20 veces. Cuando en 48 horas me llaman de la oficina, sí, te hacemos una cita.
era dentro de un mes. Ella me llama y me dice, ¿te dieron la cita? Y yo, sí, es dentro de un mes. Yo no sé si yo voy a soportar hasta un mes. Y me dijo, ok, mañana te llamo. Aguántame 24 horas. Mañana te llamo. Wow. Porque ya yo estaba sufriendo del síntoma del suicidio. Ya yo estaba perdiendo tiempo, Nelson. Claro. Un día me levanté, era miércoles, y me levanté en la mañana a vestirme para la iglesia. Y mi esposo me dijo, mi amor, ¿para dónde tú vas? Y yo, ¿por qué tenemos que ir para el culto? Estamos tarde. Me dijo, Cristina, es miércoles. Nosotros nos fuimos a la iglesia domingo, tú no te pudiste parar. Y yo, no, hoy es domingo. Si ayer era sábado. Yo perdía días. Wow. Porque tenía la mente tan fracturada por tantos años. Y Ángela fue el ángel que el Señor usó para salvarme la vida. Y luego mi terapeuta, de hecho, ella estuvo en la grabación de La Novia y para mí fue un momento de ciclo cumplido. Sí, señor. Porque ella vio por primera vez quién yo soy fuera de su oficina. Uh-huh. Ella no sabe nada de quién es Cristín de Clario, la artista. Ella solamente conoce a Cristín de Clario, la mujer, la mamá, la hija de Dios que está siendo sana. Claro. Y ella dijo, ella lloró. Nos sentamos a la mesa al día siguiente y procesamos. Y ella lloró con las lágrimas en sus ojos. Me dijo, es la primera vez que el Señor me usa para ministrar sanidad a alguien. Y después Dios usa a esa persona para ministrarme a mí. Qué bello. Sí, fue un momento muy hermoso. Sí. Y ella me dice, hay capas de mi sanidad que han sido completadas con yo haber estado en esa sala viendo lo que el Señor ha hecho en ti. ¿Cómo te sientes cada vez que tienes la oportunidad? Y yo sé que lo recoges muy bien en tu libro, pero cuando tienes foros como este y todos los demás que Dios te sigue abriendo, y tú puedes hablar con esa libertad con que hablas, para que la gente entienda que no solamente es el artista que aman, respeta, que siguen, que me gusta, que me llena, que me ministra, y es el instrumento de Dios, pero también es una mujer, un ser humano con virtudes y defectos, que vive la vida igual que todo el mundo, respira el mismo aire que todo el mundo, y que habla ahora con esta transparencia. ¿Cómo se siente el poder finalmente hablar con esa transparencia? Porque ya yo sé quién es mi rey. Ya yo sé quién soy y a quién pertenezco. Qué lindo. Yo sé que tengo muchas asignaciones aquí en la tierra, pero esas asignaciones no son quién yo soy. Eso. Mi identidad es que yo soy hija de Dios. Eso. Esa verdad acerca de mí nunca va a cambiar, ni aquí en lo terrenal, ni en el eterno mundo del cielo donde vamos a pasar la eternidad con Cristo. Así. No hay demonio, no hay pastor, no hay hater, no hay circunstancia, no hay lugar en esta tierra que pueda cambiar el hecho de que yo soy hija de mi papá y mi papá es mío. Y poderoso. Yo lo amo y él me ama. Y si yo decidiera aún ser una desobediente que no obedece en mis asignaciones, él aún me va a seguir amando. Y si yo estoy en el suelo arrastrada en el lodo, él se va a quedar ahí en ese lodo conmigo hasta que yo me pueda parar y buscar y conectar otra vez con él. Él me va a amar por siempre. Ahora que yo sé eso, sé de quién soy, sé quién soy. Así es. Nada más me define. Así es. Y sé lo importante que es que ese a quien yo le pertenezco no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Yo ya sé cómo amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Eso significa que yo tengo que mantener esos 4 elementos de mi ser sanos, limpios y creciendo para incrementar la capacidad de amor que yo le puedo dar a él. ¿Y sabes qué? Ese es el acto de amor propio más perfecto y más grande que podamos tener. Ese es el ti mismo. Que lo ames a él con todo, porque para amarlo con todo tienes que limpiarte, tienes que sanarte, tienes que renovarte y tienes que crecer. No te puedes quedar en donde estás. Eso es amar a otros como a ti mismo, porque lo compartes, otros empiezan a aprenderlo y es una reacción en cadena que ayuda a que más personas vengan a los pies de Cristo completamente, no solo los domingos en la iglesia, sino el lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, porque están amándolo. No solo buscándolo, amándolo. Eso. Mira, ya en la parte final quiero que hablemos un poco en estos
20 años de ministerio tan exitoso. Dios te ha permitido recorrer todo Estados Unidos, tantas ciudades tan importantes, Centro y Suramérica. Dios te ha abierto puertas con otros ministerios en los cuales tú colaboran contigo. Ha sido extraordinario. Pero este pasado fin de semana, yo he visto cosas tuyas y yo me he disfrutado mucho las cosas que Dios te ha permitido, ¿verdad?, vivir en tu carrera. Pero este pasado sábado en Puerto Rico se dio a cabo el gran evento La Novia. Y yo sé que cada evento marca un tiempo, una temporada. Uh-huh. Pero La Novia tiene algo especial. Primero, el mensaje tan contundente, tan poderoso de la venida de Cristo, uh-huh, de la afirmación de nuestra fe. Y recuerdo aquella llamada que me hiciste, que comenzaste a explicarme la visión. Y cuando yo te escuché hablar, porque ustedes la escuchan cantar, pero cuando esta mujer habla hay que escucharla también. Ella hablaba de la visión y yo estaba, ay, ¿qué yo hago aquí? Yo decía dentro de mí, wow, Señor, ¿qué es esto? Pero fue una experiencia muy poderosa. Fuera del soldado, miren, señores, nosotros queremos este equipo de trabajo. Los soldados se cogen con pinza, porque hasta el mundo secular hace soldados. Claro. Los desordenados hacen soldados. Claro. Yo creo que hay que celebrar otras cosas más que un soldado. Claro. Yo creo que lo que pasó allí, ¿sabes? En el público, las canciones, cómo hubo una compenetración, uh-huh, ahí. Háblame desde la perspectiva tuya, ya después de haberlo vivido. Uh-huh. La novia. Todavía lo estoy procesando, la verdad. La gente sigue escribiendo en redes sociales, sí, es que todavía como que no sí, bajo, no. Sí. Yo estoy igual. Sí. Primero, el ver cuán fiel es Dios con nuestros panes y nuestros peces. Sí. Porque Él me habló de esto. Sí. Me dijo, lo vas a hacer así, 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 lo vas a hacer así. Y yo, ajá. Y vas a demostrar todas las áreas hermosas de la novia. Sí. Y todas las áreas en las que ella se desempeña. Y ajá, sí, Señor. Y danza. Y yo, ¿cómo? Yo soy conocida por no saber danzar. ¿Y tú quieres que yo qué? Sí. Él me pidió que demostrara las diferentes áreas en las que la novia es y puede ser santa. Sí. Las diferentes texturas de sus vestiduras. Sí. Las diferentes áreas que ella puede rendir al altar. Sí. Y esto es un proyecto que, como bien dices, yo este año voy a cumplir 20 años de ministerio. Y desde el principio, en el primer evento que yo hice, Cristín de Clario como solista, por mí hicieron una oración múltiples personas en un momento de avivamiento. Cuando bajé del altar, el poder de Dios cayó sobre mí en ese primer evento. Y el Señor me repetía a través de múltiples personas que vinieron y pusieron manos sobre mí: prepara la novia. Prepara la novia. Amada mía, prepara la novia. Prepara la novia. Prepara la novia. Y yo lo escuchaba y yo sentía esa descarga dentro de mí. Pero yo no entendía qué rayos significaba eso. Y no lo entendía porque esta novia no estaba preparada. Claro. Yo sabía de mi novio, yo amaba a mi novio, pero yo no sabía cómo prepararme, claro, ni ataviarme, ni ser vista sin mancha y sin arrugas, porque tenía arruguitas que yo misma no podía ver. Claro. Pero después de todo este proceso que el Señor me ha permitido pasar y vencer en su nombre, en donde he aprendido a amar al Señor con todo, ahora tengo un nivel de autoridad y de impartición para poder decirle a cada uno de nosotros que somos parte de la novia de Cristo, de la iglesia: así se ama a Dios con todo el corazón. Así es. Así se ama a Dios con toda la mente. Así se ama a Dios con toda el alma. Y así se ama a Dios con todas las fuerzas. Mira, a modo de testimonio, porque a veces uno se cree que se las sabe todas, ¿verdad? Y cuando tú dijiste, yo quiero que los bailarines vengan con las lámparas del público,
de allá para acá. Y yo, ¿y por qué Cristín quiere eso? Yo nunca te dije nada. Pero yo te lo vi en los ojitos. Yo peleo con mi hijo. Yo, papi, ¿por qué? Y tú me lo explicaste. Y yo, es que eso está tan lejos por allá. Y yo seguía luchando. Mi hija, que estaba tomando fotos, me dice, papi, yo quiero que tú sepas, lo primero que me dijo, yo quiero que tú sepas, papi, que eso de las lámparas en el público, papi. Dios mío, la gente estaba llorando. Yo, ¿con qué tú dices, hija? La gente, ellos no sabían que la luz se iba a salir de acá. Y yo decía, oh my God. Y ella seguía testificando y yo seguía. Porque uno tiene unas ignorancias espirituales, ¿verdad? Que a veces uno no sabe, ¿entiendes? Entonces, quiero, a modo de testimonio para que sepas, porque cuando yo hablaba contigo con ese opening tan poderoso, ese vestuario que todo tenía un propósito allí. Sí. Absolutamente todo tenía un propósito. Todo significa algo. Hasta las lámparas que venían del público. Y después ella al final decía, no, y yo las quiero que cuando se acabe todo, se van por donde vinieron. Cuando regresan para atrás, regresan. La gente que ve, o sea, quiero que sepamos de testimonio que lo que uno pensaba que era lo más sencillo, lo que no tiene, porque la novia es acá y el vestido, los bailarines y la coral y las bandas y todo eso y las pantallas, todo eso tiene su propósito. Pero hay pequeños detalles, sí, como tú dices ahorita, que hace la referencia de los penes, los panes y los peces. Es extraordinario el uno poder ver después lo que Dios hace con cosas tan sencillas para nosotros, tan poderosas para Él. Yo escuché a mucha gente decir, wow, es que la mente de Cristín es otra cosa. Estos detalles, esto es la mente de Cristín. Y yo no tuve el espacio para poder ir a donde ellos y decirle, yo no soy tan brillante. Es el Espíritu Santo. Yo nada más cumplo con estar enchufada. Sí. Yo entiendo que Dios tiene tanta gracia con nosotros que nos permite llevarnos el crédito por lo que Él hace. Sí. Él es un buen papá. Es como el papá que el niño dice... Ayer, mi niña, estábamos comiendo en la mesa y el mesero vino a cobrar la cuenta y le preguntó a mi hijo, ¿quién va a pagar? Y mi hijo dijo, papá o mamá. Y mi hija dijo, no, yo voy a pagar, pero yo voy a pagar era que le iba a coger la tarjeta al papá y dársela al mesero. Y así hizo. Y para ella pagó. Claro. Dios nos permite a nosotros hacer eso. Sí. Tomar de lo suyo. Con la tarjeta claro. Y tomarnos el crédito por ser los que hacemos. Pero no lo somos. No. Realmente yo no soy tan brillante. Yo, si me hubieran dado a escoger, hago mi mismo eventito de siempre con mi pantallita y mi músico y mis 3 y 4 acordes y gloria a Dios, Dios se mueve y vámonos. Pero Dios quiso que yo hiciera algo más y fue explícito. Yo nada más cumplo con estar conectada con Él. Claro. Y si pasa algún día en donde me desconecto, poder que cuando escucho la voz de Él regresar. Claro. Si yo logro hacer eso, todo lo que el Señor me va a poner a hacer va a ser asombroso, espectacular. Así es. Va a bendecir gente, Así va a dictar pautas, va a marcar antes y después, va a traer encuentros, pero depende de estar conectada con la fuente que es Él. Amén. Yo soy el bombillo, pero Él es el que pone la luz. Y si alguien ve algo hermoso, es porque la luz proviene de Él. Así es. Yo nada más soy el bombillo. Si Él me apaga, nadie me ve. Ya para cerrar, ¿qué va a pasar con la novia? Porque la gente está por ahí buscando Pues mira, no se sabe todavía o está. Esto es un acto de fe. Ok. Cuando yo estaba backstage, uno de mis agentes de la industria, entre las muchas compañías y empresas en las que estoy afiliada, hay una agencia que es una de las agencias más grandes del mundo de talentos. Mi agente, que es uno de los top de esa agencia, voló a Puerto Rico para estar en el evento. Y cuando terminamos, él me miró así, con los ojos así que parecían 2 vidriecitos.
Me dijo, Christine, en todos mis años en la industria, yo no he visto una cosa así. Esto es especial y es diferente. Sí. Y yo comencé entonces... Yo comencé a molestar a mi manager que estaba en la conversación. Sí. Y yo le digo, oye, estoy tratando de convencer a para que hagamos una gira con todo esto. Yo le dije, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que nosotros podemos hacer una gira grande de esto? Y me dijo, absolutely. So, mi equipo está emocionado. O sea, yo tenía músicos sobre esa plataforma que no viajan. Sí. Que son músicos de estudio, que tienen su estudio en su basement y ahí graban todas las canciones que ustedes oyen en la radio, las graban ellos desde su casita, no salen de su rutina. Y estaban ahí y estaban como que, déjame saber si hacen una gira. Y yo, ok, yo te dejo saber. El que esté viendo, ayúdanos a orar. Eso. Para que podamos continuar multiplicando y añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Y creando una revolución para despertar a la novia y que esté lista para su amado cuando ese día maravilloso llegue, que nos vayamos con él, que todos estemos listos para la boda del Cordero. Gracias a nombre de la familia Lukis, mi hijo Irving Alexis, y yo te agradecemos a ti, a tu amado Carlos y a tu equipo de trabajo, la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo de bailarines. Ellos estaban muy emocionados, ellos se vivieron la experiencia de principio a fin, y fue una bendición muy grande. Fuimos edificados, fuimos reafirmados en nuestra fe, pero ver el pueblo adorar de la forma en que lo hizo y vivir una experiencia como pueblo fue hermoso. Así que te lo agradezco. Y yo deseo honrarte públicamente y ante las cámaras. Son muy pocas las personas que son instituciones establecidas en su arte y en su profesión, que se salen de su área de comodidad para montarse en una montaña rusa llamada el cerebro de Christine de Clario y se atreven a unir fuerzas y fe para hacer algo que glorifique al Señor. Amén. Aunque sea nuevo. Amén. Gracias. No hubiera deseado ni escogido a ninguna otra persona sobre la faz de este planeta. Gloria a Dios por eso. Sino la familia Lukis. Amén. Gracias. Y a los bailarines, en los ensayos yo lloré y lloré muchísimo porque el Señor afirmó tanto en mí, sanó tanto en mí, traumas que yo tenía con el asunto de danzar y bailar, en donde se habían tronchado esos sueños para mí. El Señor los hizo resurgir otra vez. Y eso solo ocurre en un ambiente en donde hay santos escogidos del Señor que proveen el ambiente propicio para que Dios tenga encuentros con sus artistas. Amén. Así es. Así que gracias. Gracias por ser pastor. Gracias por orar con nosotros y por nosotros. Amén. Gracias por declarar palabra cuando tuviste que hacerlo. Gracias por hablar la cabulla cuando tuviste que hacerlo. Gracias. Gracias por ser papá creativo. Amén. Amén. En todo este proceso. Gracias. Te bendigo a ti, a tu casa. La gente se comunica para tener acceso a todo tu ministerio a través de tu página y todos tus... ChristineDeClario.com. En las redes sociales Christine de Clario. Si no, a un Google search seguro aparece algo. Exacto. Te bendigo. Un abrazo. Amén. Bueno, esto fue una edición más de Lukis Backstage. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.